Vamos a hacer un market recap de hoy martes 14 de agosto. Fíjense, vamos a ver hoy Ability Inc., esta compañía que acaba de registrar un public offering y por eso esta caída de precio de más del 20% con respecto al close de ayer. Y fíjense el comportamiento del precio del día de hoy, esto fue hoy, este día de acá, y podemos ver cómo se comportó el precio el día de hoy. Fíjense, esto fue el día de ayer. Fíjense que al final del día, los últimos 3 minutos del día, vean cómo se desplomó el precio. Estaba aguantando un soporte bastante interesante, pero el precio se desploma seguramente porque habían insiders que sabían esto. Pero no solamente porque sabían que habían insiders que sabían esto, también nosotros podíamos saber que venía un public offering. ¿Pero por qué? ¿Acaso somos adivinos? ¿Somos pitonizos? La verdad es que es muy fácil, era muy fácil saber que esta acción iba a ser un public offering porque fíjense que esta acción tiene un F3 llenado el 23 de julio. Ese F3 es lo mismo que el S3 pero de Foreign Companies, es decir, compañías fuera de Estados Unidos. En este caso esta compañía es de Israel y fíjense que lo que dice ese F3 es que ellos están utilizando un Shelf Registration Process, por eso es que cuando una compañía tiene un S3 o un F3 en este caso, se le dice que tiene un shelf, porque este es el proceso de registro de esta manera de poder vender acciones a través de offerings. Y fíjense que ellos con este documento tienen la posibilidad de poder vender hasta 50 millones de dólares a través de offerings. Es decir, era muy. Y fíjense lo que hace el precio en los últimos días. Fíjense el precio, este día de acá, esto fue el día 8 de agosto, fíjense cómo sube el precio con muchísimo volumen en comparación a demás días. Fíjense que es el día que más ha tenido volumen en 3 años, en 5 años, desde que fue la IPO de esta compañía, ese fue el día que tuvo más volumen. Y acá podemos intuir que si tiene un F3, recuérdense que este tipo de compañías necesitan dinero para poder sobrevivir o poder mantener sus operaciones. Y fíjense que lo hacen a través de public offerings, te lo están diciendo y te están diciendo que lo van a poder hacer. Entonces, ya para este día, fíjense que el 8 de agosto ya hacen efectivo este F3. Lo hacen efectivo de esta manera. Simplemente en este documento te dicen que hacen efectivo ese F3 que fue llenado el 23 de julio. Y el día de hoy, fíjense que aquí sale la noticia y fíjense que ellos dicen que hoy anunció que han entrado en un acuerdo con varias instituciones de inversionistas para comprar 728.262 acciones, ordinary shares, a un precio de 4.60. Y de esta manera ellos pudieron recaudar 3.35 millones de dólares registrados como un direct offering. Aquí te dice fíjense que hace alusión al F3 que fue llenado el 23 de julio y te dan detalles de esa operación. Entonces fíjense que es bien interesante que el día de hoy, el 14 de agosto, llenan un FWP. Este FWP es un Free Writing Prospectus, se llena antes de, digamos, dar conocimiento de los detalles del public offering y simplemente es una comunicación asociada con el offering para vender las acciones. Y ellos ahí te hablan de digamos, todos los riesgos que tiene su negocio de invertir en su compañía, en sus acciones. Y hay algo bien interesante porque me parece muy importante recalcar varios puntos de este archivo, que es este archivo de FWP. Y fíjense que lo primero que vamos a ver acá es algo muy interesante, que es que acá primero, bueno, obviamente están llenando esto antes del offering o antes de dar detalles del offering. Y fíjense que subrayé varios puntos importantes.
Lo primero, va a haber un Nasdaq delisting. Eso quiere decir que la sacan de cotizar de Nasdaq. Nasdaq es donde cotiza esta compañía y puede ser delisted, es decir, puede ser sacada de trading, de la posibilidad de tradear en este mercado, porque no mantuvieron el requerimiento de $2.500.000 en equity de parte de los shareholders o de los inversionistas. Y fíjense que ellos en el 12 de julio, ellos hacen una prórroga de este delisting diciéndoles que sí, van a tener un plan para precisamente llegar a ese requerimiento de $2.500.000 en shareholders equity. Y fíjense que lo que aquí te dice es que pusieron un hearing, es decir, pusieron otra vez otra prórroga para el 30 de agosto para decirles, sí, es verdad, yo fallé otra vez en llegar a este requerimiento, pero quiero decirte otro plan para que no me hagas el delisting, y este hearing está pautada para el 30 de agosto de 2018. Hay algo importante, que es que aquí dice que nuestras shares pueden ser, o nuestras acciones, pueden ser delisted, pueden ser sacadas de este mercado de Nasdaq si no cumplen con el requerimiento de los $2.500.000 en shareholders equity. Otra cosa importante acá es que aquí comienzan a decir los riesgos, y esto sí no es tanto relacionado al public offering, sino es un por qué ellos hacen estos public offering y te muestran todos los riesgos de invertir en su compañía. Y me parece algo muy interesante porque tenemos que saber en las cosas que nos estamos metiendo, tenemos que saber el riesgo que tenemos, y por eso es que es muy importante cut losses quickly. Jamás te quedes en una acción como esta, no te conviertas en un backholder, porque de verdad que estas acciones no tienen nada para brindar para una inversión a largo plazo. Entonces, fíjense, lo primero es que ellos tienen pérdidas en su cash flow desde 2016 y no pueden asegurar que que en un futuro tengan verdaderas ganancias en sus profits, en su liquidez. Luego, tienen ellos dicen que si no obtienen capital, si no recaudan capital, pueden ser forzados a reducir o eliminar sus operaciones. Adivinen cuál es la forma de recaudar capital. Es a través de las acciones, a través del offering, que es lo que están haciendo ahora, que fíjense que acaban de recolectar $3.3 millones a través de un offering, ocasionando un dilution en los shareholders o en las acciones de los shareholders. Fíjense que aquí te dice nuevamente que pueden ser sacados del Nasdaq, y ahí te muestra, si quieren ver el FWP, pueden hacerlo y pueden ver absolutamente todos los detalles. Y es bien interesante, los invito a hacerlo. No lo podemos hacer en un video porque esto normalmente son menos de 10 minutos, pero sí les invito a leerlo porque es bastante interesante la cantidad de efectos que tienen compañías como estas. Luego, están bajo investigación de la SEC y recibieron un Wells Notice. El Wells Notice es que permite a la SEC hacer enforcement action. Eso quiere decir que pueden actuar pueden hacer demandas civiles, pueden meter preso a las personas que tengan que meter preso, pueden colocar multas bastante fuertes, es decir, pueden ir en contra de esta compañía muy fuerte. Fíjense que ya están bajo investigación precisamente por no seguir las reglas de las security laws, como les dicen ellos, que la SEC se encarga de velar por el cumplimiento de todas estas leyes por todos los sujetos que participan en el mundo financiero. Y por acá hay otra cosa que les quiero enseñar, que es que fíjense que ellos te dicen que ellos pueden emitir securities o acciones adicionales, y esto puede afectar el precio de mercado de sus acciones. Fíjense que aquí te dicen que están autorizados para emitir hasta 20 millones de acciones más. Recuerden que fíjense que el shares outstanding de esto es 2.500.000 y ellos pueden emitir hasta 20 millones. Es decir,
10 veces más, pueden diluir su parque de acciones en 20 millones, pueden incrementar su parque de acciones 20 millones más y eso ocasiona dilución. Y fíjense que te lo dicen que los holders de estas acciones o las personas que tienen estas acciones pueden experimentar dilución y pueden ocasionar que el precio de la acción caiga. Te lo dicen muy de frente en este documento, por eso es que hay que leer los documentos para saber en las cosas que nos estamos metiendo. Luego ellos no pueden asegurar que sus acciones continúen siendo listadas en Nasdaq o en cualquier otro exchange. Es decir, te están diciendo prácticamente, si me hacen delisting de Nasdaq, puede ser que mis acciones no puedan tradearse en ningún mercado, ni siquiera en los OTCs. Normalmente estas acciones, cuando se hacen delisting en Nasdaq, tienden a tradear públicamente en los OTC markets, pero fíjense que aquí te lo está diciendo que no aseguran esto, no aseguran que pueda tradearse sus acciones en otros mercados. Otra de las cosas es que ellos te dicen que el precio de su acción puede ser volátil y puede ocasionar pérdidas sustanciales en sus inversionistas. Y aquí te dice el por qué. Pero me parece muy interesante que entiendan que todas estas cosas te lo dicen en los documentos. Luego, hay algo interesante que es que el 64% de las acciones de esta compañía las poseen Anatoly Orgin y Alexander Aurovsky. Esas son las dos personas que poseen estas acciones y esto van a ver por qué es importante saberlo. Luego te dice que pueden emitir adicionales acciones sin el consentimiento del shareholder, esto obviamente, lo que ocasiona un dilution en tus ownership interests, en tus intereses de esas acciones que posees. Y puede deprimir el precio de mercado de sus acciones. Obviamente, como saben, es una dilución. Y fíjense que acá es donde va a venir algo interesante, que es que fíjense que ellos no pueden controlar que algunos shareholders que tengan muchas acciones puedan vender estas acciones. Entonces, me parece interesante que mencionen eso porque estas dos personas tienen la posesión de 64% de las acciones. Y fíjense cómo acá te lo dice que el 64% de las acciones lo tienen estas dos personas y aquí te está diciendo que la compañía no puede controlar que estas personas puedan vender esas acciones. Es decir, prácticamente ellos pueden dump their shares o pueden tirar sus acciones en el mercado en el momento que sea. Obviamente acá te dice que lo tienen que hacer registrando un documento, un statement a través de la SEC, a través del SEC filing, pero igualmente lo pueden hacer. Una vez que lo hagan, pueden, si bien son restricted shares, son acciones restringidas, pueden tranquilamente poder vender esas acciones. Y fíjense que aquí te lo dice que si estas personas venden esas acciones en open market o en negociaciones o transacciones o en transacciones negociadas privadamente, esto puede incrementar la volatilidad y puede tener un downward pressure del precio. El downward pressure es que va a haber mucha selling pressure obviamente, porque si tienes un parque de 2 millones de acciones y más de 1 millón de acciones van a estar vendidas, de repente si tienes un volumen como el de ayer o el de hace unos días, de repente no se ve tanto, pero definitivamente si esas personas hacen eso, fíjense que tradeó 20 millones de acciones ese día, el 8 de agosto, pero definitivamente si esas personas venden esas acciones, obviamente tiene que haber muchísimo volumen para que no haya tanta dilución, pero definitivamente pueden dump their shares, pueden tirar sus acciones en el mercado y esto es lo que normalmente hacen este tipo de compañías. Entonces, creo que no hay más nada que podamos ver acá. Sí, esto era lo último que quería mostrarles, pero creo que era muy importante mostrarles este video lesson o esta lección porque tenemos que saber que no podemos invertir en estas compañías, ya nos lo está diciendo, y tenemos que saber el riesgo que tenemos. Por eso, si estás long en estas acciones,
o si estás en largo, o si compras estas acciones, véndelas muy rápido. Aprovecha el movimiento, aprovecha el momentum, pero jamás inviertas en ellas. Recuerden que yo no soy un financial advisor, un consejero financiero, ni estoy autorizado por nadie para eso, pero definitivamente esto es educativo, pero definitivamente está la legua que es muy riesgoso, y te lo están diciendo en su SEC filing, es muy riesgoso invertir en estas operaciones, en estas compañías, y si quieres hacerlo, lo mejor es ir en corto. Por eso es que ir en corto es lo que pagan estas acciones, porque tienen fundamentales bastante deficientes.